¿Alguna vez cruzaste una línea que no debías? En este canal te cuento historias de deseo, secretos y decisiones imposibles de deshacer. Si alguna vez sentiste algo parecido, este es tu lugar. Suscríbete y acompáñame. Hoy le dije a mi padrino, ¿me vas a enseñar cómo se hace? Tengo poca experiencia y necesito de un buen maestro como tú. Creo que mis palabras se malinterpretaron y pasaron cosas. Aunque no me quejo, a mí me gustó, lo disfruté. ¿Alguna vez te ha entrado ganas de tener una aventura prohibida? Si lo has tenido, únete al canal para compartir conmigo nuestras historias. Me harás muy feliz. No tanto como mi padrino, pero casi. El calor denso de un julio extremo en Murcia parecía derretir incluso las sombras. Apenas se podía estar en la calle y en casa. Andaba siempre con mi camiseta de tirantes finita y unos pantalones cortos. Vivía en mitad del campo, en una casa de piedra aislada entre los campos de naranjas y de cultivo murciano, que se mantenía en un extraño letargo. Era una casa vieja, con paredes gruesas, que parecían contener siglos de calor, frío y secretos. La rodeaban tierras que mi familia había trabajado, generación tras generación. Mi abuelo plantó los primeros almendros. Mi madre, antes de morir, solía pasar las tardes en el bancal, quitando malas hierbas, con la paciencia de quien ha hecho eso toda su vida. Elías, mi padrino, se había encargado de mantener la tierra viva, aunque nunca hablaba mucho de eso. Se levantaba con el sol y volvía cuando ya no quedaba luz. Sus manos sabían de la dureza de la tierra seca, del azadón, de las canaletas reventadas por el calor, del peso de las cosechas, buenas y malas. En ese rincón del mundo, el tiempo parecía ir más despacio, como si el polvo suspendido en el Chenientos aire ralentizara también los pensamientos. Era un lugar hermoso y duro, donde la soledad no era una excepción, sino la norma, donde los lazos se forjaban entre silencio, tierra, vino y fuego. Allí crecí entre naranjos y tardes interminables, entre la costumbre y la falta de ella, entre la niña que fui y la mujer que aún no sabía si podía ser. Yo estaba allí sentada, frente a la mesa grande de nogal del comedor, con una copa de vino entre las manos y la vista fija en Elías, mi padrino. Había algo en su manera de mirar que me inquietaba, una mezcla de dureza y algo más profundo, más turbio. «Ya no eres una niña, Vera», soltó de pronto, con su voz grave, rompiendo el silencio sepulcral de la estancia. «Es hora de que conozcas ciertas cosas de la vida». Solté una risa breve, nerviosa, esperando que el momento se deshiciera, pero él no apartó la mirada. Desde que mi madrina murió, hacía ya casi 4 años, solo estábamos él y yo en aquella casa vieja y demasiado grande. Días lentos, noches pesadas y una rutina que, sin darnos cuenta, nos había ido envolviendo como una telaraña silenciosa. Aquella noche, sin embargo, se sentía distinta. Elías se puso en pie, alto, imponente, con la camisa medio desabrochada por culpa del bochorno. Tenía ese aire de alguien que se ha acostumbrado a tomar decisiones sin pedir permiso. Me recorrió un escalofrío, como si el aire se hubiese tornado aún más denso. «Puedo enseñarte si quieres», murmuró como hablando consigo mismo. No supe qué contestar. Tenía la boca seca y el corazón golpeándome dentro del pecho, con una fuerza que casi me dolía. Había algo en el olor del vino, el cuero de su cinturón, el humo leve de su cigarro apagado que me mareaba. Mis ojos traicioneros bajaron por su pecho bronceado. Fue entonces cuando solté con fingido atrevimiento. «¿En serio?». Sonrió con esa media sonrisa que le salía cuando sabía que tenía el control.
Ven, te lo muestro. Y yo fui, o más bien no me moví, pero tampoco me resistí. El aire se espesó de golpe. Estábamos en mitad del campo. Nadie nos veía. Nadie nos oía. Y pasó lo que tenía que pasar. Mi vida allí siempre había sido sencilla. Paseaba por las callejuelas del centro. Me sentaba en los bancos de la plaza al atardecer. Y a mis 24 años nunca había dejado que nadie traspasara cierta línea invisible. Los hombres del bar sabían quién era yo. Me miraban con disimulo, pero sabían que no iba más allá. Nunca había sentido que encajara del todo, ni con ellos, ni con las expectativas que los demás tenían de mí. Elías, en cambio, siempre estuvo ahí, viudo desde hacía años, con manos curtidas por la tierra y los inviernos. Era mi único punto fijo. Compartíamos silencios, cenas simples y alguna que otra charla sobre el clima o las cosechas, pero nunca hasta entonces algo más. Por las noches, a veces me tumbaba mirando el techo, sintiendo una falta extraña que no sabía nombrar. Mis amigas hablaban de caricias, de besos a escondidas, de cuerpos que se tocaban bajo el cielo, y yo solo imaginaba. Elías se daba cuenta, lo sabía, me lo veía en los ojos, en la manera en que esquivaba la mirada de los hombres, en cómo me tensaba si alguien se acercaba demasiado. Tienes una belleza que no deberías esconder, me decía alguna que otra vez, mientras afilaba una en la galería. Yo fingía no escuchar, pero sus palabras se me quedaban pegadas, como el polvo seco en las botas. Aquella noche, la botella de vino estaba medio vacía. Él me miró desde el otro lado de la mesa, directo, sin pestañear. Dime la verdad, Vera, ¿has besado alguna vez como se debe? Estuve a punto de dejar caer la copa. ¿Qué estás diciendo? Farfullé, sintiendo cómo se me encendían las mejillas. Siempre huyes, dijo, tranquilo, pero firme. Ya va siendo hora de dejar de hacerlo. Se levantó de nuevo. Su sombra se alargó bajo la lámpara. El calor que emanaba era como otro fuego, uno que me envolvía y me dejaba sin aliento. Se acercó, apenas rozando mi brazo con los dedos. Ven aquí. Su voz no fue una orden, sino una caricia invisible. Mi piel se erizó como si la hubiese tocado con fuego. Intenté razonar, decir que era una locura, pero mis ojos no podían separarse de los suyos. «Estás loco», susurré, aunque ya no era rechazo lo que sentía. Él soltó una risa baja, gutural. «Locura es no saber qué hacer con esa boca», dijo, acercándose aún más, y se inclinó. Esperó en mi rostro algún indicio de negación. No lo encontró. El amanecer siguiente llegó con el mismo calor pegajoso de siempre. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Apenas dormí, revolviéndome entre recuerdos de su respiración en mi cuello, el roce de su piel, la fuerza de sus manos y su marca. Lo que me obsesionaba no era lo que ocurrió, sino lo que todavía podía suceder. Intenté seguir como si nada. Me senté en la galería con un libro que no fui capaz de leer. Entonces, lo vi aparecer. El pelo despeinado, la camisa abierta otra vez, la copa de vino entre los dedos. No dijo nada, no hacía falta. Su mirada se posó sobre mí, bajando lentamente, sin prisa. ¿Vas a seguir fingiendo que no pasa nada?, preguntó con voz baja, rasposa. Tragué saliva. Fingir que esto, lo que sientes, lo que sentimos. Su mirada tenía esa intensidad que ya no podía esquivar. Se acercó por detrás, rodeando la mesa. Sus dedos tocaron mi hombro con una delicadeza que me heló por dentro. Se inclinó. «Dime que pare», susurró. No lo hice porque no quería que lo hiciera, y entonces
llegó la tormenta. En verano, la lluvia en Murcia no avisa. Cae como una explosión. Me refugié en mi cuarto, mirando los relámpagos teñir el cielo. No lo oí entrar, pero su presencia se hizo evidente. Estaba allí, a unos pasos de mi espalda. No hizo falta que hablara. Giré despacio para mirarlo, y nuestros ojos se encontraron. Toqué su brazo con la yema de los dedos, y al fin se acercó. No hubo titubeos. Su mano se apoyó en mi cintura, y me susurró al oído: «Eres mi pequeña». Mis dedos tiraron de su camisa, y nos fundimos en un abrazo. Afuera, el cielo rugía, pero lo único que ardía con verdad éramos nosotros. Cuando nos separamos, sus labios estaban encendidos, su respiración agitada. No dijo nada, yo tampoco, porque los dos sabíamos que habíamos cruzado una línea sin vuelta atrás. El nuevo día amaneció con el eco de la tormenta en las ventanas, pero dentro de mí el verdadero temblor seguía vivo. No bajé a desayunar, no me atreví a verle la cara. Lo nuestro no había sido un error, lo sabía. Fue una elección. Elías actuaba con normalidad, como si nada. Yo, en cambio, temblaba cada vez que oía sus pasos por la casa, cada vez que pronunciaba mi nombre. Recordaba su voz en la noche. Cuando al fin coincidimos en la cocina, ya no pude más. «Vas a hacer como si no hubiese pasado nada». Él cerró los ojos un instante, sin responder. «¿De verdad puedes decir eso?» mirándome a la cara. No lo hizo porque no podía. Esa tarde, el silencio pesaba más que nunca. Pensé que tal vez se había ido, que no volvería por miedo, por culpa, por cobardía, pero volvió. Y cuando escuché la puerta, supe que había decidido quedarse. Salí a la terraza. La luna iluminaba la piedra. Allí estaba él, con una copa entre las manos. Me acerqué. No dijo palabra, solo extendió su mano y yo la tomé. Lo que ocurrió después fue nuestro, solo nuestro. Pero justo cuando pensé que ya podía respirar, que el mundo se había detenido para dejarnos vivir esta locura, la puerta principal se abrió de golpe. Me giré y en el umbral, con el rostro desencajado por el asombro y la rabia, estaba alguien que jamás debió vernos así. Era Lara, mi mejor amiga desde la infancia. Había venido sin avisar, como solía hacer cuando quería arrastrarme a alguna terraza del pueblo, o simplemente escapar un rato de la rutina. Su voz aún resonaba en la entrada, entrecortada por el estupor. «Vera». En su mano aún tenía el casco de la moto, y en los ojos esa mezcla entre incredulidad y traición que solo puede tener alguien que te ha querido sin condiciones. No dijo nada más. Lo entendió todo en un segundo. Elías retrocedió un paso. Yo solo pude cubrirme el pecho con las manos inútilmente, como si eso borrara lo que ella había visto. Y en ese momento supe que todo estaba a punto de romperse. Lo que teníamos, lo que habíamos hecho, lo que pensábamos que podíamos ocultar, ya no nos pertenecía solo a nosotros. Había testigos, había consecuencias. Cuento esto no solo para desahogarme, sino para preguntaros, ¿vosotros qué pensáis? ¿Fue una locura? ¿Fue inevitable? ¿Fue deseo o destino? Decidme, os leo. No te olvides de seguirme en este canal, para no perderte ninguna de mis historias.